muy grata tu invitación, así que encantado de poder colaborar con usted, Tomás. Bueno, buen día. Vamos a dar inicio formalmente a esta conferencia: riesgo del cambio climático, mitigación e inversiones en infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento en Chile, la cual será dictada por el doctor Gabriel Caldes, que es uno de nuestros aliados en la realización de este estudio, por recomendación del amigo Axel Duroyano. Bienvenido, Gabriel. Nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, y en representación del CIDIAT, Universidad de los Andes, y del CIGIR, te presento a los que me acompañan hoy: el profesor Luis Mora, especialista en agua potable y saneamiento; el profesor José Antonio Pérez Roa, especialista en evaluación económica y social de proyectos; el profesor Elbé Llegat, especialista en ingeniería hidráulica; el profesor Jorge Rodríguez, especialista en saneamiento; el profesor Miguel Cabeza, especialista en gestión de residuos, que también le interesa escuchar esta importante presentación. Y bueno, y hay otros que te están siguiendo de manera virtual. Bienvenido nuevamente, pues gracias, podemos iniciar. Gracias, Tomás, y gracias también a todos los participantes. Me gustaría, Tomás, si tú lo consideras necesario, poder proponerles que a mí me gustaría hacer la exposición completa y al final dejar posibilidades para preguntas y respuestas, Eso es correcto. de manera de poder exponer en su totalidad el tema, digamos. Muy bien, así es. Puedes iniciar. Bueno, me gustaría iniciar. Tomás, se ve bien la presentación, ¿no? Sí, todo está en orden, no te preocupes. Ok. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría dar algunos datos de Chile que de alguna manera van a limitar el contexto en el cual voy a hacer la exposición de los temas que habíamos conversado, ¿eh? Chile es uno de los países más pequeños de América Latina, tenemos solo 17 millones de habitantes, de los cuales el 88% es urbano y el 12% es rural. En cuanto a las ciudades, por las características que tú me pediste, Tomás, la verdad es que tenemos una sola ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes, que es Santiago, que aproximadamente tiene 6,8 millones de habitantes. Y la ciudad que le sigue es Valparaíso, que tiene alrededor de 800 millones, incluyendo Viña del Mar, de manera de que tenemos una concentración importante nosotros de la población en el centro del país, que es en Santiago. Ahora, voy a destacar 3 puntos. Chile es un país muy largo, pero muy angosto, y eso tiene fortaleza y debilidad. El punto más ancho que tenemos, ustedes ven el cursor que está en la pantalla, Tomás. Tomás, ¿me escuchas? Te escuchamos, sí. ¿Me escuchas ya? El punto más ancho que tenemos en el país es este de acá, que son 360 kilómetros. 360 kilómetros lineales. El punto más angosto que tenemos es el que está cerca de Los Vilos, al norte de Santiago, que tiene 90 kilómetros. Cuando digo el punto más ancho, más angosto, me refiero desde la cordillera de los Andes hasta la costa. Espérate que se me pegó. Esto no avanza. Disculpa. El punto más angosto es de 90 kilómetros y, como les decía, está al norte de Santiago. El punto más angosto entre la cordillera de la costa, perdón, la cordillera de los Andes y la costa, es en el punto de Puerto Montt, que es aquí, que tiene 15 kilómetros.
De manera que, de alguna manera, nos está condicionando en el tema hídrico, porque tenemos una pendiente muy fuerte entre la cordillera y la costa. Eso hace que nuestros ríos sean cortos, que tengan un gran caudal y que generalmente tienen una gran cantidad de arrastre de alguna materia, digamos. El largo que tenemos son 4.200 kilómetros, y sin incluir la Antártida, si incluyéramos la Antártida serían alrededor de 8.200, ¿eh? Y nuestra área son 756.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un PIB per cápita, de acuerdo al precio de paridad de compra, de $24.000. La cobertura de Internet es muy importante respecto al tema de los desastres naturales. Tenemos una cobertura de un 86%, de los cuales el 81% de la gente que tiene Internet tiene se incorpora a esta red a través del teléfono, más que del computador. Y en el caso de los celulares tenemos un exceso, porque en realidad tenemos 1,2 celulares por persona en Chile, de manera que eso también ha sido bastante beneficioso, es lo que voy a explicar más adelante. Le hemos dado una tremenda importancia al tema de la conectividad, no solamente por las características físicas del país, sino que en realidad tenemos bastantes desastres y eso nos ha permitido de tener redes que permanezcan en el tiempo, incluso durante el desastre, como es el WhatsApp o los mensajes, digamos. Las líneas telefónicas se podrán cortar, pero el WhatsApp y los mensajes siguen operando. Producto de eso, el Estado hoy día tenemos un 50% de los municipios, de los 340 municipios que tenemos en el país, el 50% ya tiene Wi-Fi gratis. No es las viviendas, sino que en lugares públicos, como las plazas, los estadios, los centros deportivos, o la misma municipalidad y el entorno del municipio. En relación a las cuencas hídricas, tenemos 101 cuencas en todo el país, y tenemos cobertura del 100% de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida, ¿eh? De manera de que el país no tiene déficit de inversiones en este tema, ¿no? Y eso de alguna manera va a marcar también la exposición que les voy a hacer. Nosotros como país somos responsables aproximadamente entre el 0,2 y 0,3% de los gases con efecto invernadero del mundo, ¿eh? Hacemos un aporte bastante pequeño, pero el compromiso que hemos tomado en realidad es bastante fuerte. Ahora, ¿de dónde producimos esto? Fundamentalmente es del tema energía, ¿eh? La energía entendiendo que es electricidad y combustible, ¿eh? ¿Por qué es el más importante? Porque nosotros como producimos energía con petróleo y carbón, hace que emitamos una gran cantidad de gases con efecto invernadero. El 30% de la energía nuestra es hídrica, pero como tuvimos una sequía que duró aproximadamente 11 años, los embalses se nos secaron, tuvimos que rápidamente ir cambiando a petróleo y carbón, cosa que hoy día estamos retrocediendo en esas áreas y hemos incorporado la energía renovable no convencional, fundamentalmente la solar, ¿eh? En los últimos 5 años, hemos llegado a obtener un 17% de la energía que producimos hoy día es con energía solar, y eso es porque contamos con un desierto en la zona norte del país, en esta zona, el desierto de Atacama, que tiene unas ventajas competitivas bastante interesantes, y le hemos tratado de sacar partido. De ese 17% de la energía no renovable, un 76% solar, ¿eh? Que es la que hemos hecho bastante fuerte. Bueno, antes de entrar a lo nuestro, la verdad es que Chile tenemos un capital, nosotros hoy día lo consideramos un capital, es que estamos expuestos permanentemente a desastres. Esta es una mirada de lo que nos ha sucedido desde el año 1960, que tuvimos el gran terremoto de Valdivia, que es el terremoto más grande que ha existido hasta el día de hoy en el mundo, desde que se tiene algún tipo de registro, ¿eh? Que fue 9.5. Ahora, si ustedes ven
en los últimos años, a partir del 2010, la cantidad de desastres naturales que hemos tenido ha aumentado no considerablemente. Fundamentalmente en los temas hídricos, que son los azules, ¿no? No tenemos claridad y no he encontrado ningún antecedente en que acredite que los terremotos tienen que ver con el cambio climático, ¿eh? Por eso lo que tengo aquí, al igual que las erupciones, que son los rosados, nosotros hemos tenido bastantes erupciones este último tiempo y terremotos, que no, por lo menos no tenemos claridad que efectivamente hay una relación con el cambio climático. Bueno, pero toda esta exposición a los desastres naturales nos ha dado un capital para tener una capacidad de resiliencia que, créanme, yo estuve en el terremoto del año 60, que fue un cataclismo, era bastante chico por lo demás, pero fue ya no era terremoto, sino que fue un cataclismo, fue 9.5. Y también estuve, perdón, en el terremoto de Constitución del 2010, que estuvo ambos fueron con tsunami, ¿eh? Y creo que la capacidad de respuesta que tuvimos como país es absolutamente distinta, ¿no? Nosotros tenemos dentro de los 10 terremotos más grandes del país, tenemos dos, el de Valdivia, el del año 60, el que les comentaba recién, que es 9.5, nunca se ha producido uno hasta el día de hoy, y el otro es el de 2010, que fue en el Maule de 8.8, ¿eh? Ambos fueron con tsunami. Bueno, el cambio climático, al igual que todos los países de América Latina, a nosotros nos pega fundamentalmente por la disminución de las precipitaciones. En el caso nuestro, desde Copiapó hasta Aysén, nos vamos a ver afectados con una disminución de las precipitaciones nivopluviales, ¿eh? Tanto las nevazones en la cordillera, que son nuestro gran almacenamiento de agua, están disminuyendo, como las lluvias que se dan en la zona costera y centro del país, de manera de que en esto ya estamos viéndonos afectados. Como les decía, llevamos 11 años con una sequía que ha sido bastante perjudicial para nosotros. Y el otro tema es el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura, curiosamente, que va a fluctuar entre 0,5 y 1,5. Esas cifras son del borde costero, ¿eh? En la medida de que tú te acercas hacia la cordillera, la verdad es que el aumento va a ser mayor, ¿eh? De manera que en lo precordillerano, en la cordillera, va a estar bordeando alrededor de los 2,5 el incremento de la temperatura. Y eso se va a dar en el norte, en la parte del altiplano, que es este sector apegado hacia la cordillera, ¿no? Pero lo otro que a nosotros nos pega muy fuerte y nos perjudica es el aumento de la isoterma cero, ¿no? Habitualmente estamos entre los 1800 y los 2200, y en ocasiones, en el invierno pasado, en ocasiones ha llegado a los 3500, y la verdad, eso lo voy a explicar enseguida, nos produce un desastre bastante fuerte. ¿Qué iniciativas hemos adaptado? La quiero pasar rápidamente. Todo esto partió con la firma del Convenio Marco de las Naciones Unidas que hicimos el año 92. Chile firmó ese pacto el año 92 y de ahí creó inmediatamente la Comisión Nacional del Medio Ambiente el año 94, que ha sido la comisión que ha tomado el efecto invernadero, el cambio climático, que ha tomado a su cargo y ha llevado la iniciativa. Fue así como los primeros lineamientos estratégicos en esta materia partimos a nivel del año 1998. Posteriormente sacamos un plan de protección civil con la ONEMI. La ONEMI es la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, que esa fue creada en la década del 70 producto de los terremotos, ¿eh? Después de cada terremoto nosotros creamos alguna institución, y esa fue creada después de un terremoto, y se creó este Plan Nacional de Protección Civil producto de que el cambio climático ya notábamos que nos estaba haciendo crecer nuestros desastres naturales, ¿eh? La primera estrategia se sacó el año 2006, todo esto en manos, como te decía, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La ley del medio ambiente, que fue el primer hito tal vez más relevante, que ya empezamos a sentirlo en el mundo productivo, de la economía, de la educación, del día a día, fue la ley de medio ambiente, porque condicionaba una serie de
variables en cuanto a la producción, en cuanto a los residuos líquidos y sólidos industriales, a crear condiciones para hacer cualquier inversión, de manera que hoy día no se hace ninguna inversión en el país si no tiene un estudio de impacto ambiental. Y ese tipo de exigencias fueron creadas por la Ley de Medio Ambiente, ¿no? El primer Plan de Acción Nacional del Cambio Climático 2008-2022, perdón, 2012, me equivoqué en el 2, es 2008-2012, eh, también fue el primer intento más serio que hicimos como para definir qué acciones, qué cosas deberíamos hacer, quiénes deberían hacerlo y en qué áreas, ¿no? Entre el 2012 y el 2014 se hizo una evaluación, no nos fue tan bien en esa evaluación como nos habría gustado, pero fue un buen expertizaje. El año 2010 se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se eliminó la Comisión Nacional, y la Comisión Nacional, la CONAMA, la que fue creada el año 94, se transformó en un Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Junto con eso también se creó el Ministerio de Energía, no solo por el impacto que teníamos en el cambio climático, sino que además la energía nuestra estaba con una demanda creciente, y la oferta, la verdad es que teníamos muchos problemas como para hacer nuevas plantas, nuevas, bien digo, para generar energía que no fuera a través de combustibles fósiles o carbón, de manera de que se optó por generar un ministerio que se encargara de hacerse cargo del tema energético. Y también se creó una superintendencia del medio ambiente, que era quien controlaba. Aquí el Ministerio de Medio Ambiente y Energía son los que dictan las políticas, dictan las normas, firman los convenios internacionales, etcétera, pero no son ellos los que controlan la superintendencia del medio ambiente, y también hay una superintendencia de energía, que son los que controlan a los privados en cuanto al cumplimiento de las normas. Creamos la Agencia de Sustentabilidad. Esta agencia fundamentalmente era para poder relacionarse internacionalmente con los organismos que tenían a cargo el tema, tanto con las COP, las convenciones de las partes que se hacen cada año o cada 2 años, no recuerdo bien, pero era la agencia que está encargada de lo internacional. El año 2014 nosotros ingresamos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE. Este organismo, la verdad es que nos ha servido sobremanera en el tema del cambio climático, porque a los 41 países que están en esta organización, y los latinoamericanos son México y Chile, la verdad es que nos hacen benchmarking respecto a estos temas y nos colocan metas, ¿ah?, de acuerdo a un nivel bastante exigente, y eso nos ha permitido como país acelerar el proceso de toma de decisiones en este tema. Yo creo que ha sido un buen aporte incorporarnos a la OCDE. Ese mismo año sacamos el Plan Nacional y Regional de Recursos Hídricos. Ese, por ejemplo, era una exigencia de la OECD, ¿no?, que el país a esas alturas ya deberíamos tener, nosotros no lo teníamos, pero además nos da la metodología de cómo hacerlo. El año 2015 sacamos el segundo Plan de Acción Nacional del Cambio Climático, que nuevamente me equivoqué porque es de 2017 al 2022, ¿no? Este plan es el que está vigente hoy día, es el único plan, de manera de que no exista una diversidad de instituciones o una diversidad de planes. Lo que hace el plan de acción, que lo saca, como les decía, el Ministerio de Medio Ambiente, es dar las grandes instrucciones, y de aquí bajan los planes que cada uno de los sectores de la economía tiene que hacer, tanto los planes de adaptación como los planes de mitigación, ¿no? Junto con eso, se creó la Plataforma Nacional para la Reducción de los Riesgos de Desastres Naturales, ¿no? Esto está a cargo también de la oficina de la ONEMI,
y lo que se ha hecho allí es juntar en una sola institución, una plataforma en la cual existen los mecanismos de cómo mitigar, cómo generar las alertas tempranas y cómo prever los desastres naturales, ¿no? También en una sola institución, y la información de cualquier desastre natural de cualquier tipo va a dar a ese organismo. Finalmente, el plan de el, el plan de, perdón, me equivoqué, el plan de acción nacional salió el año 2017, disculpen, ¿eh? No este año, sino que corresponde al año 2017. Y el año 2015 también firmamos el COP21, que es el Acuerdo de París, en el cual nos comprometemos. Ustedes saben que ahora sí es vinculante. El Acuerdo de París lo que hace es que le pide a cada país que se ponga su propia meta, pero si se coloca su propia meta y firma el convenio, pasa a ser vinculante. De manera que para nosotros fue eh, eh, una exigencia. En términos generales, hoy día, la organización que se tiene es que existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, eh, eh, que asesora al ministro de Medio Ambiente, quien es el que hace y vela por las políticas, y ellos emiten y trabajan el plan de acción nacional del cambio climático. El Consejo de Ministros tiene un consejo consultivo que es donde está el sector público-privado. Aquí está la academia, la ONG, las empresas, los gremios de trabajadores del sector público, y se va consultando a este consejo en la medida de cuál es el tema que se va a ver. El Ministerio de Medio Ambiente, además, ustedes saben que nosotros estamos organizados regionalmente, somos una república unitaria, pero tenemos 16 regiones en el país, y en cada región hay un SEREMI, que es un secretario regional ministerial de Medio Ambiente, que es el representante del ministro, que a través de la SEREMI bajan las políticas que se deben aplicar en cada región. Hay un equipo técnico interministerial del cambio climático quien vela por el respaldo técnico y científico de cada una de las políticas y las decisiones del Ministerio de Medio Ambiente, que pertenece, digamos, al área política del gobierno, y esta es la parte técnica. Esta parte técnica, a su vez, tiene un consejo de ministros que también lo consulta en la medida que los temas tengan que ver con su área de trabajo. A través de las seremías bajan estos programas o estos planes, y también hay un comité técnico regional que es el encargado de aplicar hacia la ciudadanía los planes y políticas del medio ambiente. El Acuerdo de París, en el cual nos comprometemos, y el Plan de Acción Nacional del 2017 al 2022 ha incluido que el país se compromete al 2030 en disminuir en un 30% todas las bases de indicadores del año base del 2007, ¿eh? De manera que siempre nos vamos a referir al 2007 cuando comparamos o nos proponemos alguna meta. En este caso, disminuir un 30% de lo que teníamos el año 2007, ¿no? Condicionando a ciertos aportes monetarios internacionales que, si los recibimos, podemos aumentar esta reducción a un 35 o 45%, ¿no? Adicionalmente. Con fondos propios estamos dispuestos y creemos que podemos lograr el 30%, pero con fondos internacionales podríamos aumentarlo. Bueno, para empezar a meternos en el tema el tema del agua potable, aquí yo tengo un corte de lo que es Chile en la zona central, ¿eh? La cordillera, por un lado, como les decía, que frente a Santiago está cerca de los 5.000 metros. Viene una depresión intermedia, que es donde está Santiago. Tenemos la cordillera de la costa, y tenemos la planicie del litoral o el borde costero, donde está Valparaíso y Viña del Mar, que es la segunda ciudad más importante. La isoterma, como bien deben saber ustedes, es la línea donde el agua se transforma en nieve, o la nieve se transforma en agua, de acuerdo a la pluviometría o olivometría.
Bueno, en el caso del norte, la cordillera de la costa, unos 200 kilómetros al norte de Santiago, esta cordillera desaparece y en el norte es prácticamente una sola pendiente. De manera que los ríos o el agua que escurren, en algunos casos el agua escurre en 24 o 48 horas ya está en el mar. O sea, las posibilidades de usar esa agua y sacarle partido para el uso productivo del país, la verdad es que es una gran batalla la que tenemos que hacer, ¿no? Eh, les cuento esto porque una de las características que tenemos es que si la isoterma hoy día, que está cerca, como les decía, entre los 1800 y 2200 es donde habitualmente la teníamos, de manera de que toda esta nieve que cae acá quedaba en la cordillera, ¿no? Se almacenaba, no escurría, y de aquí para abajo escurría la lluvia, digamos. Pero si la isoterma se cambia a los 3500, como nos ha pasado, de aquí para abajo se transforma en agua. ¿Eso qué significa? No solamente cae más agua, porque antes la nieve no caía, sino que se quedaba en la cordillera, sino que cae más agua, sino que además produce mayor arrastre, digamos. Entonces, los aluviones que hemos tenido, la verdad es que han sido bastante dañinos, ¿no? Y eso pasa en la zona central de Chile, no solamente en Santiago. Yo ahora lo refería a Santiago porque es la única ciudad, como les decía, que teníamos sobre 2 millones de habitantes, pero eso sí nos ha generado tal vez el mayor problema del cambio climático después de la sequía que tenemos en Chile. A ver, si ustedes se fijan, aquí está Santiago, esta es la cordillera de los Andes, en el punto más alto es donde está el límite con Argentina, de manera que aquí estamos cerca de los 5500 en esta zona, ¿eh? 5200, 5500. Si ustedes se fijan, Santiago tiene dos accesos, dos cuencas aquí, ¿eh? Que es la del río Mapocho y la del río Maipo. Aquí está la cordillera de la costa y Valparaíso está, aquí está Valparaíso. Si hacemos un acercamiento, que es lo que quería mostrarles, si ustedes se fijan, Santiago está en el borde de la cordillera, ¿eh? De manera que si no hay nieve, el escurrimiento es bastante fuerte, ¿eh? Y ya está poblada esta zona, ¿eh? Los mayores aluviones que hemos tenido son en estas dos zonas, ¿eh? Donde baja el río Maipo, que es en la zona sur de Santiago, y en la parte del río Mapocho, que está más hacia la zona norte. Los límites, si ustedes también se fijan, son los ríos, ¿eh? Una vez que pasa el río hacia allá, no es mucho lo que se ha poblado, al igual que acá. Pero esta zona es la que más nos ha preocupado. Cuando llueve, la verdad es que baja con un torrente muy importante, y el tipo de agua, la verdad es que no es posible producir agua potable, por lo tanto las plantas de captación de agua se cierran, y eso significa que la ciudad se queda sin agua. 15.000, 20.000, 50.000 UNT hemos llegado a tener en este tipo de agua. Ninguna planta está en condiciones de hacer esas filtraciones, de manera que se cierra la planta y nos quedamos sin agua. Las zonas centrales del río Mapocho, que en algunas ocasiones se ha salido y nos inunda la ciudad. Bueno, las consecuencias que hemos tenido rápidamente, como les decía ya, son la sequía, tenemos las inundaciones, las que les mostré recién en Santiago, pero también tenemos los aluviones. Esta es Copiapó, yo estuve en este aluvión, y créanme que para el punto de vista del agua potable y alcantarillado, me ha tocado estar en terremotos, y la forma de recuperar la infraestructura es mucho más fácil que recuperarla en los casos de los aluviones. Lo que nos ha pasado es que la gente, cuando empieza a ver, esto es una zona desértica, este es Copiapó ya está en el desierto, de manera que no hay
no hay colectores de agua lluvia, ¿eh? Porque ahí llueve 50 milímetros al año, digamos, ¿no? No hay lluvia. Entonces, cuando vino este aluvión, lo que hizo la gente, cuando se empezó a dar cuenta que se estaba inundando, era abrir las tapas de cámaras del alcantarillado, y el barro entró a los colectores. ¿Qué sucede? Que el barro, una vez cuando entra al colector, ya no tiene escurrimiento, sino que se detiene, se para, ¿eh? Y se llenaron de barro, y como es una zona desértica, al día siguiente salió el sol, el barro se endureció, y la verdad es que fue extremadamente difícil rescatar los colectores. Logramos dar el agua, pero teníamos agua potable, pero las aguas servidas escurrían por las calles, y la verdad es que fue muy difícil poder recuperarla. El otro efecto que tenemos nosotros es el derretimiento de los glaciales, ¿eh? Los glaciales, en el caso nuestro, que pueden ser una fuente de agua dulce a futuro, nos ha perjudicado no solo el turismo, porque hay mucho turismo internacional respecto a ir a ver estos glaciales, pero efectivamente la reducción ha sido muy acelerada, ¿no? Esta es una zona del desierto, de Copiapó, esto es un poquito antes de llegar a Copiapó. Este también ha sido, algunos dicen que estamos avanzando alrededor de 1 kilómetro anual respecto al avance del desierto. Cuando digo el avance del desierto es de norte a sur, vale decir, toda esta es la zona desértica y esta zona secano, y en el medio está Santiago, ¿eh? En el norte de Santiago ya estamos con un clima más de secano, ¿eh? Y la tendencia es que el desierto, según las proyecciones que se han hecho, si no hacemos un buen trabajo, el desierto debería estar llegando cerca del 2070, debería estar llegando ya a Santiago. Pero bueno, en general todos los desastres tienen algo de oportunidades. Yo les quiero mostrar el fenómeno que se nos ha dado. Es este mismo desierto, pero con el cambio climático, el desierto ha florecido. Y esto se ha transformado en una atracción turística bastante importante. Créanme que es impresionante cuando uno está acostumbrado a ver el desierto de esta manera y va por la misma carretera y tiene flores, después es amarillo, después es verde. La verdad es que es un bonito espectáculo, ¿no? Bueno, lo otro que hemos tenido incendios forestales. Los últimos 3 años se nos quemó una parte entera de Valparaíso, de la ciudad, ¿eh? Pero este año tuvimos un incendio forestal en que se nos quemaron 550.000 hectáreas de bosque. Chile tiene, además de cobre, nosotros producimos celulosa y exportamos madera. Es una fuente de ingreso importante para el país. Y aquí se ha empezado a monitorear los 330 que se llaman. Cuando en la zona central se junta 30 grados de temperatura con 30 kilómetros de viento, la velocidad del viento sea 30 kilómetros y las presiones son de 30, la verdad es que es el máximo de alerta que tenemos, porque son las condiciones más favorables para que se produzcan los incendios forestales. Esa relación se mantuvo durante una semana. La verdad es que el incendio nos costó 2 semanas y media poder apagarlo, y abarcó desde la zona sur de Santiago hasta Concepción, ¿no? Santiago está en la zona central, abarcó 3 o 4 regiones, ¿no? La verdad es que tuvimos bastante problemas. En cuanto al nivel del mar, efectivamente la tendencia es a que suba, pero lo que hoy día nos está afectando a nosotros son las marejadas, ¿no? Se están produciendo marejadas durante todo el año, en que golpean el borde costero, y hay ciudades, esa es una foto de la marejada de abril de este año en Valparaíso, donde ya existen solas, hay hoteles que ya no se usan porque cuando hay marejada efectivamente ya son invadidos por el agua, ¿no? Los daños que producen las marejadas en el borde costero en algunas ciudades ya no se están reparando, porque la primera vez se repararon, pero al mes siguiente venía otra marejada y lo destruía, de manera que ahora simplemente no se reparan, y se está pensando hacer una nueva reubicación de
algunos paseos o calles en algunas ciudades. Lo otro que tenemos como efecto también es el tema del desplazamiento que vamos a tener de algunas actividades económicas, ¿eh? Como la silvicultura, la pesca, la agricultura, y en algunas partes junto con la inmigración que se va a producir por el desplazamiento vamos a tener pérdida de la biodiversidad. El tema de la energía ya lo mencioné, que también teníamos una debilidad en que los envases se secaron y no estuvimos al borde de un blackout. Ahora, en temas de salud, también tenemos la posibilidad de que lleguen nuevas enfermedades. Le tememos fundamentalmente al dengue. El dengue no existe en nuestro país. Sin embargo, por las condiciones climáticas podría llegar, ¿no? Y bueno, además se van a exacerbar otras que tenemos. Bueno, y lo típico que es donde además se ve afectada el agua potable y el alcantarillado es el daño de la infraestructura. Voy a entrar ahora definitivamente al tema del agua potable. Como ustedes saben, en el caso chileno tenemos 61 empresas, pero de las cuales 13 empresas copan el 98% del mercado. Estas son las empresas que son regionales. Hay algunas que tienen más de una región, como es Bio, que es la de Concepción, que tiene 2 o 3 regiones. Fueron traspasadas al sector privado en estos años, porque se privatizó la operación completa. Este es el controlador actual, que es Ontario, que son los canadienses, Ontario Teacher, que es un fondo de inversiones de los profesores, ACBAR, que ustedes la deben conocer, EPM, que es colombiana, y CAFAL, que son capitales chilenos, y Marubeni, que son japoneses. La única empresa que se ha mantenido en el municipio es SMAPA, que es de Maipú, que es una comuna de Santiago. El 96% está en manos de privados, la facturación anual son de 1.800 millones de dólares, estas empresas, el consumo anual es de 1.130 millones de metros cúbicos, lo que consumimos en el país. El total de clientes son 5 millones, ¿no? Son 3,2 personas por cada cliente, es la relación que existe más o menos. Tenemos el sistema, si uno no tiene micropedición, la verdad es que es muy difícil hacer una gestión. Hemos quedado atrás y tenemos un problema, es que nada más que 64. Este indicador no lo hemos logrado bajar, pero es uno de los desafíos que tenemos a futuro. El agua es acoso, ¿no? Enseguida les voy a explicar eso porque pega mucho en las inversiones. Pero existe un subsidio al consumo, no a la oferta, sino que al consumo, y eso nos permite que personalicemos el subsidio. El subsidio se lo damos a la señora Juana recursos, digamos, ¿no? Y ella tiene la obligación de tener su cuenta al día, porque si no la tiene al día, el subsidio se suspende. Ahora, una de las cosas que es importante, pero que nos costó llegar a eso, es que la gente ha empezado a disminuir el consumo fuertemente, ¿no? Al año 2000 teníamos 22 metros cúbicos por cada cliente, consumía al mes 22 metros cúbicos, 22,7, y hoy día vamos en 18,4. Eso significa que tenemos que estresar menos a nuestra fuente, porque eso significa dos cosas. Primero, que necesitamos menos agua, y segundo, que necesitamos menos inversión. Nosotros creemos que deberíamos llegar a los 17,5 o 17 metros cúbicos, estacionarnos ahí deberíamos estabilizarnos. Pero yo creo que eso nos ha permitido a no exigirle tanto a nuestras fuentes. Les quiero aquí explicar rápidamente por qué el Estado, en todos los desastres naturales que hemos tenido, terremotos, el Estado no coloca un peso en inversión. El modelo nuestro tiene dos roles muy separados. Los operadores privados son las empresas privadas son los que hacen la inversión, operan y mantienen
los sistemas de agua potable y alcantarillado. El Estado lo único que hace es fiscalizar lo que cumplan eh, con lo que exige la norma y lo que exige la tarifa. Dos cosas muy cortitas. Cada 5 años el Estado y el operador se sientan a fijar la tarifa. La tarifa es a costo real, pero no el costo real de la empresa, sino que el costo de una empresa modelo. ¿Mm? Una empresa modelo y eficiente. Y ese costo es el que se le exige al operador. ¿Eso qué significa? Que el plan de desarrollo, vale decir, las inversiones que tiene que hacer la empresa, son obligatorias para ella, ¿no? Y el Estado no coloca un peso. ¿Por qué? Porque se financian a través de la tarifa, ¿no? Es el usuario al final el que está aportando para que el operador haga inversiones. El operador las ejecuta y opera las inversiones. Pero el operador también puede hacer inversiones que no son obligatorias, pero esa no entra en la tarifa, ¿no? Hay empresas que hacen el edificio corporativo de su empresa, ese no entra en tarifa. Si lo hace la empresa, es un tema de ellos tendrán que ver cómo lo financian y cómo recuperan la inversión, pero ese no se mete ni la superintendencia y tampoco el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que hace solamente el Estado en este caso? Una vez dada la tarifa, una vez aprobados los planes de desarrollo, se dedica a fiscalizar que la operación, perdón, la ejecución de la obra sea eficiente tal cual se fue considerada la empresa modelo y que la operación esté de acuerdo a los costos de la empresa modelo y a la norma. De manera de que el Estado desde hace 15 años no destina ningún peso para financiar obras de agua potable o alcantarillado. Incluso la cobertura que llegamos al 100% para tratar el 100% de las aguas servidas fueron hechas por los privados, digamos. El Estado no puso un peso. Este modelo, que yo se lo expliqué rápidamente, igual se ve afectado por el cambio climático. ¿Por qué? Porque el tipo de seguridad de fuente que está concebida en la empresa modelo no es la misma que se requiere hoy día. Entonces, hay una discusión con los operadores privados en que hay que aumentar las obras para tener una fuente más segura. Y el Estado, por otra parte, dice que no es necesario, fundamentalmente porque eso implicaría subir la tarifa, ¿eh? Y ahí estamos en una discusión que todavía no se resuelve. Las mayores vulnerabilidades, por lo tanto, que tenemos como sector de agua potable alcantarillado, no es hacer obras, porque las obras ya están hechas. Lo que tenemos que hacer es aumentar la seguridad de las obras, para que las obras no se vean afectadas su operación normal. Entonces lo principal es poder, lo principal es, la mayor vulnerabilidad que tenemos es mantener el abastecimiento en forma permanente y continua, ¿no? En algunas ocasiones también se ha restringido, pero créannos que la restricción parcial o la suspensión total tiene los mismos efectos en la comunidad. Se genera un problema social, político, sanitario, no menor, ¿no? De manera que la mayor vulnerabilidad nuestra es que nos quedemos por esta explicación que yo les decía. Vale, es decir, las veces que se ha suspendido, no es porque se nos hayan complicado nuestras fuentes, o se hayan visto afectadas las fuentes, es por el tipo de agua que baja de la cordillera, no es posible tratarla, ¿eh? Y en ciudades de la magnitud de Santiago, generalmente el 100% no se hace a través de pozos, sino que con agua superficial. Los pozos están de respaldo y algo pueden aportar, pero no da como para abastecer a la ciudad completa. Cuando hablo de contaminación de agua, no me refiero solamente a lo físico, químico o biológico, sino que también me refiero a la turbidez. Por cualquiera de esas razones, también hemos tenido que suspender el servicio. Cuando uno tiene cobertura del 100% de alcantarillado y de tratamiento de agua servida, esto pasa a ser un problema. Si no tuviéramos el tratamiento 100% o todo el mundo no tuviera alcantarillado, este no sería un gran problema.
Pero cuando tú ya logras la cobertura del 100% y de un día para otro la gente deja de tener alcantarillado y las aguas servidas escurren sobre la superficie, es un problema sanitario bastante complicado. Fundamentalmente se da con los aluviones, porque con las inundaciones la gente también abre las tapas de cámara, pero como es agua, las aguas escurren, digamos, y de alguna manera diluyen las aguas servidas en la disposición. Va a ser los ríos, canales o lagos, ¿no? Eh, el cambio climático, como les decía, una de las cosas que también nos sentimos que nos hace vulnerables es en el tema de los aumentos tarifarios. Creemos que a lo mejor la robustez de los sistemas que tenemos va a ser más exigente y eso podría implicar incrementos tarifarios, de lo cual estamos tratando de evitar a como de lugar, pero en ese sentido estamos vulnerables. La vulnerabilidad en este caso sería más que nada el tema que el modelo no permite que el Estado haga inversiones, ¿no? Y tiene que traspasarse tarifa a los costos, y eso nos podría afectar. Un ejemplo de esto es el caso de Santiago, ¿eh? Entre el año 90 y el 2007 tuvimos 6 eventos en que eran mayores a 5.000 UNT el agua en el punto de captación de la planta, y una sola vez tuvimos que suspender el suministro. Entre el año 2008, aquí son 17 años, ¿no? Más o menos. Aquí en estos 4 años tuvimos 8 eventos y también tuvimos que suspender uno. Sin embargo, el último tiempo hemos tenido 29 eventos y hemos tenido que suspender el suministro 9 veces. De alguna manera refleja cómo ha ido cambiando la condición hídrica del país. El mayor riesgo que tenemos es la escasez hídrica, tanto superficial como subterránea. No tenemos el riesgo nuestro como se nos dio en Copiapó los pozos que tenía la ciudad se secaron, definitivamente se secaron. Cambiamos de fuente y se volvieron a secar, y hoy día se está pensando en una planta desaladora, ¿no? Que sale bastante cara por lo demás. Sobre todo que Copiapó está a 700 metros de la costa, 70 kilómetros de la costa y a 700 metros de altura, de manera que la elevación, el costo de elevar las aguas saladas son extraordinariamente altos, ¿eh? Y eso significa un fuerte incremento de la tarifa. Entonces ahí se está viendo la posibilidad que el Estado, en forma excepcional, construya la planta. Pero la operación, el Estado no puede financiar la operación, ¿no? De manera que la escasez hídrica a nosotros nos complica, es nuestro principal riesgo. Detrás de la escasez hídrica están estos conflictos. Perdón. Cuando sectores de Santiago se quedaron sin agua, bueno, la gente salió a la calle, digamos, ¿no? Salió a la calle, se tomó las calles, queremos agua, porque la suspensión de abastecimiento, la suspensión del abastecimiento de agua altera cualquier ritmo de vida de cualquier persona, y eso pega muy fuerte en la población. ¿Qué es lo que hace cuando se corta el agua? Se suspenden todas las actividades básicas de la ciudad, ¿no? Se suspende el agua, se suspenden las clases, las empresas sanitarias, por obligación, tienen que llevarle agua a los hospitales, a todos los centros médicos, a los asilos de ancianos y a los organismos en los cuales no puede faltar el agua, y son las empresas sanitarias las que se encargan de eso. Ellos tienen sistemas de estanques móviles o guateros enormes, guateros grandes, que los dejan en la esquina y los conectan al local que se quiera mantener el agua, o simplemente se deja una llave y la gente va a buscar agua a esos puntos y se la lleva para la casa, ¿no? Pero en general se paraliza la producción y se paraliza la ciudad, de manera de que el suspender el agua en Chile, que como tenemos, esto la verdad es que se ha ido, antes la gente tenía una mayor comprensión cuando se cortaba el agua, ¿eh? Hoy día la gente está mucho más exigente, estos servicios hace bastante tiempo son permanentes, de manera que la gente no concibe que estos se suspendan. ¿Qué es lo que se está invirtiendo hoy día? Bueno, la prioridad uno que tiene hoy día Chile es seguridad en la fuente. La verdad es que
todas las inversiones que han hecho los privados va a asegurar fuentes. No solamente la infraestructura, sino que también a asegurar la calidad del agua y asegurar la cantidad de agua, ¿no? Y para eso los privados han hecho inversiones, particularmente lo que se está haciendo en Santiago, para evitar los cortes, es que se está construyendo 6 estanques en el río Maipo, que es de donde se saca el agua, eso es una de las cuencas que les mostré al comienzo. Se van a hacer 6 estanques con una capacidad de almacenar 1,5 millones de metros cúbicos. Eso nos va a permitir aumentar. Hoy día Santiago tiene una autonomía de 9 horas. La verdad es que se ha demostrado que con 9 horas igual tenemos corte y se está llegando ahora a 32 horas. Se llegó a las 32 horas porque el corte máximo, perdón, no es el corte, la duración máxima de que la fuente mantenga las 5.000 UNT han sido 22 horas. ¿No? Se dejó un margen de 10 horas más, de manera que con eso esperamos que minimizar los cortes. Yo no me atrevería a decir que con eso lo vamos a evitar, pero sí los podríamos minimizar. La inversión total son de 150 millones de dólares en hacer toda esta construcción, más las conducciones hacia la planta, etcétera, etcétera. Las inversiones que tiene la empresa de Santiago, entre 2015 y 2020 ha invertido 830 millones de dólares. En esos 830 han invertido los 150. Y como les decía, la prioridad es mantener el servicio de agua potable. Otra de las inversiones que se han hecho, producto de esta característica que yo les decía, que teníamos el corte entre la cordillera y la ciudad, son estas piscinas de retención, ¿no? Tanto de líquidos como de sólidos. Cuando vienen los aluviones, aquí el año 97 el aluvión bajó y la verdad es que arrasó con parte de la ciudad. Tuvimos alrededor de 230 muertos. Entonces, lo que se está haciendo en las bajadas de agua es construir estas piscinas o embalses que tienen una profundidad de 10 metros, en el cual cumple la función de retener y tardar que el agua llegue abajo. Podría ser que el agua igual llegue, pero ya va a llegar con características más líquidas, no va a llegar al aluvión, donde viene la roca, el barro, el lodo, una serie de objetos, ¿no? Sino que van quedando en cada una de las piscinas y por decantación el barro y los sólidos van quedando en cada una de las piscinas, los que pasan va quedando en este, y los que pasan, de manera que cuando se llega acá es un tema que se puede canalizar, ¿no? No solamente se han hecho, bueno, también se han hecho estas piscinas, que es la otra entrada de Santiago. Esta foto se tomó poquito después de un aluvión, y las piscinas, ustedes ven que todavía tienen sólidos, porque hay que estarle sacando los sólidos una vez que ya han perdido la capacidad de retención. Lo que se hace es que se va sacando el material y se vuelven a recuperar. La altura que hay aquí, algunas son de 5, la altura más baja son de 5 metros y la altura más alta son de 10 metros. ¿Eh? Y eso nos ha evitado fuertemente, ahí también se ven, fuertemente nos ha bajado el daño que han producido los aluviones en la zona central y sur. Lo otro que estamos haciendo son plantas desaladoras. Hay 2 plantas desaladoras de agua potable que tenemos en operación, que es en Arica y Antofagasta, como una fuente alternativa para evitar que las ciudades se queden sin agua. El problema de estas plantas es que todavía son bastante caras, ¿no? De manera de que no es una cosa generalizada y se está evitando. Las inversiones en obras, si ustedes se fijan aquí, tengo las inversiones desde el año 2000 hasta el 2016, tenemos un promedio de unos 350 millones de dólares que invierten los privados en infraestructura sanitaria. Estos años hasta el año 2006, esta inversión fundamentalmente estaba dada por las plantas de tratamiento de las aguas servidas, que aquí tuvimos la inversión privada, se focalizó en tratar las aguas de todo el país.
exclusivamente en el tema del cambio climático, según la superintendencia, para darle mayor seguridad, las inversiones que tenemos que hacer como país son 637 millones de dólares, ¿no? Que le insisto, eso lo hacen los privados, y el 37% de eso ya está construido. La idea es que de aquí al 2020 se termine de darle seguridad a las fuentes de todo el país, y faltan todavía 403 millones por hacer, digamos. Uno de los temas que se ha visto acelerado por dos condiciones, uno por la escasez de agua, necesitamos nuevas fuentes, que el reutilizamiento es una nueva fuente, el hecho de que ya utilicemos, tengamos el 100% de las aguas servidas tratadas, también incentivó a poder reutilizar estas aguas, ¿no? Y este es un tema que estamos abocados hará unos 5 años fuertemente. De hecho, hoy día estoy trabajando en el proyecto de reutilizar las aguas servidas del Gran Valparaíso, ¿no? Que es el proyecto más grande que se ha hecho con la intención de la reutilización de las aguas servidas. Pero yo, que conozco bastante bien, quiero ser súper franco en este tema, ¿no? A ver, primero, yo creo que no todo el mundo entiende lo mismo cuando se habla de reuso o de reutilizamiento, ¿no? Aquí, a ver, la palabra reuso, la verdad es que no existe, y yo creo que está muy mal empleada, ¿no? Porque mira, el reuso, lo que tú entiendes es que vas a usar una agua que ya fue usada antes, ¿no? Y en este caso, no es así, digamos, ¿no? Yo no voy a usar la misma agua que se utilizó. Las aguas servidas son tratadas y después las uso, por lo tanto, el reuso se justifica como concepto en la medida de que yo utilice las aguas servidas sin tratar, porque es la misma agua que yo la voy a usar. Pero esta es un agua nueva, es un agua eh, que fue tratada, por lo tanto, este es un uso del agua reciclada, que es como a mí me gustaría que se llamara, ¿eh? Esto debería, en vez de reutilizamiento, reuso de aguas servidas tratadas, debería llamarse uso de aguas recicladas. Eh, yo prefiero llamarla reutilizamiento a contradiente, como porque no, te insisto, no es reutilizamiento. Es el mismo ejemplo que el agua potable, yo le puedo llamar reuso del agua, porque yo la saco del río, pero no uso esa misma agua, yo la trato, le cambio su estructura, su calidad, y esa la uso de agua potable. Pero ese no es un reuso, es un uso, porque es un agua nueva, no es la misma. Bueno, aquí deberíamos usar el mismo criterio. Y esto lo planteo más que nada porque uno de los principales inconvenientes que tenemos en Chile en el reuso es un tema cultural. Cuando tú le dices, oye, esta fuente es de reuso de agua servida, la gente arruga la nariz, o no, la verdad es que los productos agrícolas de eso no lo ven con muy buenos ojos, ¿eh? Y creo que al usar ese término de reuso, nosotros estamos ayudando a mantener esa mirada. Pero bueno, ¿a qué le llamamos a las aguas servidas tratadas que se disponen en el efluente? Me explico. Como nosotros tratamos el 100% de las aguas, ¿qué hacemos? Hoy día todas las aguas se disponen en el río, en el lago o en el lugar donde se determina que deban disponerse las aguas. Si yo al interior existe una ciudad en que tomo el agua potable del río, la uso, después la trato como agua servida tratada y la dispongo en el río, y agua abajo hay agricultores y ellos usan el agua, ¿ese es reuso? Lo que nosotros decimos, no, ese no es reuso. El reuso nosotros lo entendemos que el agua no vuelve al efluente, no vuelve al lugar de donde se sacó, digamos, sino que se utiliza para otros fines, ¿eh? Esas aguas, por ejemplo, en el norte de Chile, una vez que se tratan, la minera se las lleva a la mina y en vez de usar agua dulce, que el agua dulce es escasa en el norte, usa esta agua. Y el agua dulce queda a disponibilidad del consumo humano. Entonces hay una suerte de swap,
de manera de que intercambiamos las aguas para hacer más eficiente el tratado de... Ahora, aquí en Chile se está sacando una ley donde se va a permitir reusar las aguas grises, pero se excluyen las aguas negras, entendiendo que las aguas negras son las que llevan excretas humanas, ¿no? Y las aguas grises son del uso tanto de la cocina, de uso doméstico, de la cocina, de la ducha, etcétera, pero no hay excretas ni orinas humanas. Se está haciendo una ley en Chile para que la gente en sus propias casas pueda hacer esa división, tratar las aguas grises, que hoy día existen PAC tecnológicos, que es bastante más fácil hacer un tratamiento de las aguas grises que de las aguas negras. Y el agua negra se va por el alcantarillado, pero las aguas grises las pueden tratar y poder reutilizarlas en sus jardines, etcétera, etcétera. Esa es otra mirada. En lo personal, a mí no me gusta mucho, porque creo que, aunque sea fácil de tratar las aguas grises, toda la gente en sus casas no está en condiciones de hacerse cargo, de hacerse cargo responsable de tratar las aguas grises, ¿no? Es muy probable que al final, al comienzo esto funcione, pero a través del tiempo el tratamiento de las aguas grises va a ser prácticamente cero. Lo otro es que no siempre es conveniente reutilizar todas las aguas. Me explico. En el sur de Chile, donde llueve y hay bastante agua, la verdad es que no existe ningún interés y tampoco se justifica que los privados o el Estado incorporen costos al reutilizamiento del agua, cuando el agua me es mucho más barata el agua que me da la naturaleza. De manera que el beneficio de reutilizar las aguas no es a todo evento. No es a todo evento. Se justifica en lugares donde existe escasez hídrica o sequía. Ahora, cuando hay sequía, el uso de las aguas utilizadas, de las aguas tratadas, no es permanente. No es permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco nos vamos a ahorrar la inversión que tenemos que hacer una vez tratadas las aguas, de tener infraestructura para disponerlas en el río, digamos. ¿Por qué? Porque la agricultura a veces podría usar esto, pero la agricultura en el mes de septiembre, a partir de septiembre ya no usa más el agua, digamos. Donde más usa el agua son en otros meses. Sin embargo, la oferta de agua reusada es plana durante el año. Claro, tiene estacionalidad de acuerdo si la ciudad es del borde costero, que en el verano hay más agua porque llega más gente. Pero en Santiago es plana. Si nosotros usáramos esa agua, no todo el tiempo coincidía la oferta con la demanda. Entonces, tenemos la obligación de tener infraestructura para cuando no se use esa agua, destinarla al río o al lago. De manera que aquí no hay un ahorro de infraestructura, ¿eh? Diciendo, bueno, es que si la vendo, me ahorro la conducción hasta el río. No, aquí se duplica, se tiene que duplicar, porque las ofertas y demandas no coinciden, ¿eh? Les hablé del rechazo cultural del uso del agua, que no en todas partes, y el problema está en los costos, digamos, ¿eh? Yo sé que cada país tiene su modelo económico. En el caso nuestro, el Estado no subsidia el agua, salvo para la gente de escasos recursos, pero a la gente personalizada, no a sectores, ¿eh? No, sino que la gente tiene que postular el subsidio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién paga los costos del reutilizamiento del agua? Lo que se está haciendo aquí es que las aguas, generalmente este tipo de agua, son tres tipos de demanda que tienen. O las compañías eléctricas, que son las que usan mucha agua para secar para estabilizar la temperatura en los hornos que tienen para la producción de las termoeléctricas. Son la minería, que se utiliza mucho para la producción de oro, plata y cobre, y la agricultura. Fuera de esos tres, no hemos encontrado que exista una demanda significativa, ¿eh? Porque claro, pueden haber demandantes, pero son muy insignificantes. Lo que pretendemos hacer es que cuando estos costos operacionales se van a transferir al precio para que esta industria pague la inversión.
Pero como para lograr tratar las aguas, les insisto, las aguas ya en este país se tratan 100% y las paga el cliente. En este caso, como se va a ver beneficiado el privado, la empresa privada que venda estas aguas se va a ver beneficiada porque previamente el cliente le pagó todo el proceso anterior, se comparte y se rebaja la tarifa al cliente. Por cada metro cúbico que el privado venda a un tercero, se le rebaja un porcentaje a la tarifa. ¿Ah? Se le devuelve la plata en el fondo de lo que ha invertido el cliente para reutilizar las aguas, de manera de lograr un cierto equilibrio. ¿Ah? Me cuesta explicar esto, si quedan dudas lo podemos conversar al final. ¿Ah? Bueno, y el reuso o reutilizamiento no es solo el agua, ¿no? Sino que el tema de los lodos es yo no sé qué sistema usan ustedes allá, pero nosotros usamos lodo activado. El 80% de las plantas de tratamiento son lodos activados aquí en Chile. ¿Qué es lo que está pasando? Que los volúmenes de los lodos son tan enormes que tenemos problemas de dónde los disponemos, digamos. Los dueños de los eh, de donde se deposita la basura no lo reciben, ¿no? Sino que tenemos que hacer un tratamiento, tenemos que hacerle un secado, tienen que estar los lodos secos, que se tienen que acumular cerca de la ciudad, porque ahí están las plantas de tratamiento, eso genera olores y generan moscas y otro tipo de, que es todo un problema. ¿Qué se ha hecho? Que hoy día las mismas empresas están generando energía con los lodos. Entonces, si vamos a enfrentar el tema del reuso, si vamos a hacernos cargo de generar una política de reuso, es conveniente que además se aproveche el lodo. ¿Eh? Hoy día el lodo produce gas, con ese gas tú puedes producir energía. En Santiago, lo que es las plantas de tratamiento de agua, en general se están autoabasteciendo de energía justamente con el tratamiento de los lodos, digamos. Y una vez que tú haces energía con el lodo queda inocuo y además se minimiza bastante, digamos. Finalmente, se están haciendo algunas modificaciones legales en el tema del reuso del agua para generar algunos incentivos y todavía estamos muy abajo. Estamos utilizando aproximadamente el 5% del total de las aguas, de las aguas tratadas. Respecto al tema del monitoreo climático, aquí en este aspecto todavía estamos un poquito atrás, tenemos 500 estaciones, tal vez avanzado tecnológicamente, hoy día están todas conectadas al satélite y transmiten en forma permanente, pero cada una hora, digamos, están mandando vía satélite la información, que la Dirección General de Aguas es la que recibe toda esta información. Esta información, perdón, es trabajada y hoy día existe en la página web de manera que todo el mundo pueda utilizar la información de estos datos. Creemos que necesitamos el doble de estaciones para ser más eficaz, más eficiente y generar las alertas tempranas. Deberíamos tener sobre 1000 estaciones. Todavía nos falta por construir o por instalar más. Y lo otro es que existen otras instituciones en que también hacen las mismas mediciones y no siempre son el mismo resultado, digamos, ya sea porque las estaciones están en distintos lugares, dentro de la misma comuna, pero en distintos lugares, que genera alguna diferencia y la coordinación de la información, esto no estamos bien. Se ha trabajado en eso, pero creo que todavía nos falta. No me fue fácil conseguir ese tema, Tomás, no es un tema mío, pero si algunos tienen un mayor interés, puedo contactarlos con gente que pueda darle una mayor información. Los desafíos que nos quedan para terminar, bueno, son las horas de captaciones seguras. Nosotros, la prioridad uno es asegurar la captación. Teniendo agua, las crisis o los desastres no son tan brutales. Los terremotos nuestros, cuando vuelve el agua, uno siente que ya puede empezar a recuperar su vida, pero mientras no vuelva el agua y el alcantarillado, la verdad es que se hace más difícil el desastre, ¿no?
Y nosotros tenemos un gran déficit en Chile en el tema de aguas lluvias en la zona central y norte. En el norte y en la zona central existen aguas lluvias por los bajos niveles que teníamos de precipitación, no era problema que escurriera por las calles, digamos. Pero ahora ya definitivamente no es posible. Y ese, el plan maestro tenemos que hacerlo, es bastante caro. Lo otro es la eficiencia hídrica, ¿no? Que es un poco lo que les decía. Mira, cuando tú subsidias el agua o lo das gratis, en Chile eso pasaba a la década del 80, yo me acuerdo que en mi casa el agua prácticamente no se pagaba, digamos. Eh, Teníamos sobre 30 metros cúbicos al mes. La verdad es que se bota el agua, no se cuida. Cuando tú le colocas el costo real, cosa que la gente sepa cuánto cuesta, ahí uno empieza a ser más eficiente. La eficiencia hídrica también contempla que los operadores privados tienen que bajar las pérdidas. Oye, pero un aspecto que yo me he dado cuenta que es necesario empezar a incorporar en esto, que no todo esto es inversión, ingeniería, infraestructura, digamos, ¿no? Yo creo que a los operadores les faltan nuevas competencias que antes no eran necesarias. Una de ellas es que las empresas antes no tenían el concepto de gestión de riesgos operacionales. Y hoy día los operadores de agua potable y alcantarillado tienen que tener esta función. Tienen que tener profesionales que se dediquen a esto. Tienen que tener información y contactarse con las instituciones que ven estos temas, ¿eh? En la gestión de riesgos operacionales. Tiene que haber un mapa de zona riesgosa, tienen que haber acciones de mitigación. Muchos de los desastres, no desastres, sino que de los aluviones que han sucedido en Santiago, hoy día no se corta el agua sin haber invertido en infraestructura. Es simplemente generar mapas de riesgo que si en ese sector tú no limpias bien el canal, que va a producir un derrame, con una obviedad de ese tipo, digamos. Pero hay cosas que son muy obvias, pero que en la práctica no se hacen. Si tú los colocas dentro de un mapa de riesgo y alguien se encarga de ir fiscalizando que efectivamente se esté en condiciones, aunque sea verano, pero se esté en condiciones de que pueda venir una lluvia y no generamos un corte de energía o inundaciones, yo creo que es importante. De manera que hoy, a mí me da la sensación que en América Latina todavía nos queda esa mirada como ingenieril del agua potable y el alcantarillado. Yo creo que no es solo ingeniería, ¿eh? Yo creo que también nos falta esa mirada. Si ustedes les quedan por hacer obras, no es el caso nuestro que ya la hicimos todas, pero yo creo que hay que incorporar la inteligencia ahora, porque después es muy cara. Y hoy día es difícil operar sin tener la tecnología, sobre todo la tecnología inteligente. Nosotros estamos en un proceso de cambiar los medidores a medidores inteligentes, que yo creo que ya no se den la vuelta larga de tener medidores mecánicos, ¿eh? El medidor inteligente no solamente tú ya no tienes que facturar, no tienes que tomar lectura, ni mucho menos, digamos, porque eso lo hace el medidor, digamos, sino que te evita los robos, te evita la manipulación, le avisa al cliente que se ha sobrepasado de su promedio, que está gastando más de la cuenta. Hay una cantidad de beneficios que tiene el invertir en tecnología inteligente en forma anticipada, en forma, junto con las obras. Nosotros no tuvimos etapa, créanme que es mucho más caro empezar a incorporar a la infraestructura de tecnología. Y lo otro es que se crea la capacidad de anticipación, que por lo general los operadores sanitarios no tenían esa mirada. Y yo creo que con esta tecnología, anticipación, lo alerta temprano hoy día es común en las empresas sanitarias nuestras. Hoy día las empresas 2 o 3 días antes te dicen una alerta temprana. Señora, viene un aluvión, viene una precipitación fuerte, estas son las cosas que pueden pasar, le recomendamos que compre agua por si acaso se corta el agua, pero hay toda una comunicación con el cliente y la sociedad que tú mitigas fuertemente esto. Y lo otro es la participación de la comunidad, ¿no? Mira, yo estaba en Coquimbo para el terremoto de Coquimbo, que recién les explicaba, que fue el año 2015, y a diferencia del 60, que nunca me enteré que era tsunami hasta cuando vimos el agua y la gente gritaba. Bueno, aquí vino el terremoto, salí con mi familia, ya tenemos determinado un lugar donde hay que ponerse el caso de terremoto, pero me llegó por el celular
que había que abandonar porque venía el tsunami. ¿Eh? Y te dicen, mire, en 3 minutos el agua está en su lugar. Así que retírese y vaya a tal sector. Y todo eso lo recibí en mi celular, digamos. Por eso les expliqué que nosotros tenemos un exceso de celulares. ¿Eh? Esa condición favorece mucho. Bueno, con el agua se hace lo mismo. ¿Eh? En caso que se corte el agua potable, te puede llegar una medida, digamos. De manera que a la comunidad hay que incorporarla, hay que generar estos mecanismos de comunicación en caso de emergencia. Y finalmente fomentar la cultura de prevención y autocuidado a través de la educación. Tiene que ver con el punto anterior. Hoy día en los colegios se enseña, si se corta el agua, que se hace en las casas y que se hace en el colegio. O, como tú hoy día tienes en todas partes alcantarillado, si no hay agua, las instituciones públicas, los colegios, como te decía, la gente se va para la casa inmediatamente porque no es posible que la gente use los baños. ¿Eh? Y tú no puedes estar hoy día en tu lugar de trabajo sin poder usar los baños. Entonces, tú puedes incorporar a la comunidad y decirle, mire, en estos casos, ¿qué cosa es lo que se debe hacer? Y hoy día se está haciendo a nivel de colegio eso. Yo quiero darle las gracias, espero haber cumplido con lo que ustedes esperaban, si no, espero que me lo hagan, me lo hagan saber. Yo voy a poner la pantalla ahora para ver si alguien tiene algún interés de hacer algún comentario o de hacer alguna pregunta. Gabriel, te reitero nuestro Tomás. agradecimiento por la excelente exposición, muy didáctica. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas de aquí de nuestros profesores que nos acompañan. Excelente. Okay, muchas gracias, Tomás, espero que les haya servido. Así es, aquí está el profesor Luis Mora que te va a hacer unas preguntas. Muchas gracias, doctor Caldes. De su exposición tenía como 3 inquietudes en diferentes áreas, ¿no? La primera es que nos llamó mucho la atención esa resiliencia que tienen con respecto a picos de turbidez, casi se dijo más de 9 horas en las plantas de potabilización. Mi pregunta es qué mecanismos tienen previstos, si tienen sistemas de control operacionales, tienen adquisición de datos en tiempo real, algunos aportes tecnológicos. Esa es la primera, ¿no? La segunda es que me llamó mucho la atención también que a pesar de tener micromedición en alto porcentaje, 100%, ¿verdad? Todavía tienen unos porcentajes de fuga del 37%. Eso se trata más de problemas de renovación de infraestructura, y si es así, eso también sería una restricción para la parte tarifaria, porque tengo entendido que el privado debería financiar esas inversiones, los cuales son costosos a la tarifa también, ¿no? Y la última es esa recolección de aguas de lluvia que hablamos, es solo para las ciudades, digamos, pequeñas que tienen ese problema de obstrucción de los sistemas de recolección de agua servida, ¿verdad? Cuando hay estos aludes, digamos, torrenciales. Esas son las 3 inquietudes que tengo. Adelante. Ok, Luis, gracias por las preguntas. Mira, en el caso de Santiago, que es la planta más grande que tenemos y donde se producen estos cortes producto de las aguas con el alto nivel de turbidez, la verdad es que son plantas de filtros comunes y corrientes. No hay una planta más sofisticada que esa. Lo que sí se ha utilizado tecnología en que aguas arriba hay una serie de testeos en que le va avisando anticipadamente cómo viene la crecida, de manera que se tenga tiempo de ir tomando el análisis de si se va a cortar o no se va a cortar. Como ya se conoce el comportamiento, existen también, se modela la bajada de agua. Hay modelamiento que ya tienen hecho ellos con toda la información que han levantado, en que les puede permitir anticiparse, incluso días antes, ¿no? De acuerdo a los informes meteorológicos, el tipo de agua, dónde va a estar la isoterma,
cuánto va a durar, etcétera, se meten a los modelos y ellos ya saben anticipadamente vamos a tener problemas o no vamos a tener problemas, ¿no? Pero en la infraestructura en sí no tiene otra cosa más que las aducciones, las bombas y las plantas de filtros común y corriente, ¿no? Por eso creo que la tecnología es fundamental hoy día en la potable y alcantarillado. Respecto a las pérdidas, que es el punto más negro que tenemos nosotros, tú tienes razón, efectivamente es así, ¿no? No menos, alrededor del 10% es producto de mala digitación de los tomadores de lectura o de algún tipo de intervención del medidor, ¿no? Porque aquí en Chile a veces una aguja la derriten, le hacen un hoyito al medidor y paran bueno, hay miles de formas, ¿no? Pero eso estamos alrededor del 10%. El resto, como bien dices tú, es un tema físico. Pero el tema físico es por dos razones. Y mira, Luis, hay algo que, a pesar que la AIWA dice, ha trabajado el tema de las pérdidas, pero mira, en el 35% que yo te decía, o el 36% que yo te decía, está considerada la pérdida operacional. ¿Qué es lo que es la pérdida operacional? Aquella agua que yo tomo y lavo las redes, lavo los colectores, hago el retrolavado de las plantas de filtro, etcétera. De manera que, en estricto rigor, eso no es ineficiencia, sino que es parte de la operación. Efectivamente. Entonces, a ese 36% habría que descontarle eso, y hoy día no sé si estamos en condiciones de saber cuánto es el consumo eficiente de la pérdida operacional. Aquí en Chile las empresas tienen números, pero la verdad es que a nosotros nos generan ciertas dudas esos números. De manera que ya no es 36, sino que debería ser menos. Lo otro es que las pérdidas de agua, la otra pérdida es porque tengo infraestructura que, como las redes, que podrían tener filtraciones, ¿no? Y eso es, como bien dices tú, una reposición que le corresponde a las empresas sanitarias, ¿no? Ellas deberían reponer las redes de manera de no tener esas pérdidas. Pero también hay otras pérdidas que corresponden a operaciones ineficientes de los propios operadores. Me explico, por ejemplo, un rebalse de estanque, o una rotura que se demoren en llegar a la rotura y en realidad pasa más de la cuenta el agua escurriendo. Yo diría que ese es el tema más complejo que tenemos y que nos corresponde atacar. Luis, la última, no me quedó muy clara cuál fue tu última pregunta. Si me la podrías repetir, encantado. El problema de obstrucción del sistema de colectores cuando tienes aludes torrenciales que de alguna manera entran dentro de la ciudad y obstruye. ¿Eso es en todo el país o solo en las zonas desérticas que tienen más estrés hídrico, digamos? Sí, hoy efectivamente es nada más que en la zona del norte, la zona desértica. Lo que sucede allí es que como llueve poco, y en realidad la cordillera y el desierto, el suelo es suelto, cuando llegue el agua arrasa con un lodo, ¿no? Un lodo que tiene arena, tiene arcilla, y eso hace que si se mete al colector, la verdad es que en algunos casos salió más barato hacer un colector paralelo al lado que rescatar el otro, ¿no? Y el problema que se genera principalmente es que mientras esté húmedo este barro dentro del colector, mientras esté húmedo, tú puedes trabajarlo con inyectores, ¿ah? Son esos camiones que tú le metes el cabezal en el colector y a presión de agua te van sacando el barro. Pero pasado 2 o 3 días, que el calor aumenta considerablemente en esa zona, como te decía, que es desértica, y se seca, la verdad que se transforma casi como si fuera cemento o hormigón. Es muy difícil se ha planteado la posibilidad incluso en esos casos, fíjate, que la posibilidad de sellar las tapas, sellarlas, ¿eh? Que la gente no las puede abrir, sino que puede hacer nada más que el trabajador de la empresa la puede abrir, pero no que la gente las pueda abrir.
es una alternativa que se está estudiando, pero el daño cuando hay aluviones de barro y la gente abre las cámaras y se mete al colector es muy grande, es demasiado grande. Muchas gracias, Gabriel. Por aquí tenemos una pregunta puntual que nos hace un participante que nos sigue virtual. Se llama el profesor Alejandro Delgadillo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Pregunta, ¿cuántas personas incluye un cliente en Chile a los 3,2 efectos de personas. poder estimar las demandas urbanas de agua? Son 3,2 personas. Muy Por cada bien, muchas cliente, gracias. Vamos a 3,2. 3.2. 3,2 personas por cada cliente. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta del profesor José Pérez Rojas. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, te escucho perfectamente bien. Ok. Muchas gracias por su exposición. Tengo aquí varias preguntas relacionadas un poco con la parte económica. ¿Han accedido a fondos climáticos para las inversiones con las medidas de adaptación que se están proponiendo para aliviar un poco la sequía, perdón? ¿Ya? Mira, Si ustedes han accedido a fondos climáticos para las medidas de adaptación que están tomando para la serie de problemas que están teniendo por los problemas de disponibilidad de agua. ya, mira, sí, efectivamente Chile creó un fondo verde que se llama, que también tiene que ver con el marco de las Naciones Unidas, que sugiere, los países de la OECD sugieren generar fondos verdes. Efectivamente hay fondos que tienen origen, que el origen de los fondos son internacionales, y también fondos propios, que son exclusivamente para desarrollar proyectos o construir obras o hacer estudios que estén referidos a la mitigación o adaptación al cambio climático. Si bien es cierto, ya teníamos antes internacionales, pero a partir del 2017, de este año, partimos con los fondos nacionales. Y de hecho, como te decía, el estudio que estamos haciendo con Fundación Chile, el reuso de las aguas servidas del Gran Valparaíso, están financiados también con los fondos verdes, pero efectivamente se han destinado recursos exclusivamente para mitigar el cambio climático. Ok, muchas gracias. La otra pregunta, desde el punto de vista de cuando se hace la viabilidad económica y uno de los proyectos que estén preparando las empresas privadas, ¿quién revisa esa toma de decisión, esa viabilidad económica? ¿Lo hace exclusivamente los privados, pero el Estado también regula un poco lo que sería esa rentabilidad? Vamos a llamarlo así. Mira, el modelo nuestro, no, el Estado no participa en nada de eso. El Estado no condiciona, no participa. El Estado lo único que dice, oye, en esta ciudad hay que hacer una planta de tratamiento y la más eficiente es de los activados. El estudio y la obra tiene que hacerlo en particular. Y la inversión, acuérdate tú que yo te decía que se trabaja sobre una empresa modelo, no sobre los costos reales del privado, digamos, sino que una empresa modelo. Entonces, se calcula la empresa modelo, cuánto le costaría a esta empresa modelo hacer esta planta de tratamiento, y la ley dice que la rentabilidad debería ser entre un 7 y un 10%, dependiendo de la tasa de costo capital. Entonces, para efectos del calcular la tarifa, la ley es la que genera la rentabilidad. Hoy día están en un 7% según la ley. Estar en un 7% vale decir, aquella obra que hizo la empresa modelo, que costó 100 millones de dólares, le permite traspasar la tarifa hasta una rentabilidad de un 7%. Ahora, si el privado la hace y le cuesta 150 millones de dólares y tiene pérdida, eso no se ve afectado ni el Estado ni el cliente. Él tiene que asumir las pérdidas. También, si es más eficiente
y la hace con 80 millones de dólares y su rentabilidad es de un 12%, lo que sucede es que para la próxima negociación tarifaria, las plantas, la empresa modelo, se adecúa a aquellas inversiones que hizo el privado más eficiente. Por lo tanto, a partir de ese momento, para esa empresa, las inversiones en una planta de ese tipo se considera de 80 millones de dólares y se le ajusta la rentabilidad al 7% que exige la ley. Ok. Otra pregunta que le tengo es con respecto al reutilizamiento. Usted dijo que ya por ley se requiere el estudio de impacto ambiental para las distintas obras que se quieren realizar. A mí me llama la atención cuando hablamos de reutilizamiento que el agua no está volviendo no al mismo cauce sino otro cauce. Entonces los problemas ecológicos que pudieran surgir debido a que no se está devolviendo esa agua al cauce, cuando hacen los estudios de impacto ambiental, ¿qué medida de mitigación se le colocaría a eso desde el punto de vista ambiental? Sí, mira, efectivamente, aquí en Chile existe el concepto de derechos de aguas consumtivos y no consumtivos. ¿Eso qué significa? Significa, consumtivos son aquellos que se consumen y no vuelven a los afluentes. Y los no consumtivos son aquellos que yo utilizo y vuelven al afluente. Por ejemplo, las eléctricas, lo que hacen, tomar el agua, hacen andar las turbinas, pero después esa agua vuelve al río. Esos son no consumtivos. Los del consumo humano son consumtivos porque no tienen la obligación de volver producto de que yo consumo el agua. Esa es una definición que está en la ley hace como 100 años. Entonces, lo que sucede es que las empresas de agua, sean públicas o privadas, tienen derechos consultivos, vale decir, no tienen la obligación de volver a destinarlos al efluente. Y eso era porque fundamentalmente antes el agua no se trataba. Por lo tanto, como no hay tratamiento de aguas servidas y las aguas eran aguas servidas crudas, lo que se pretendía, digamos, era que no fueran vertidas al río porque iba a contaminar el río. Eso era antiguamente. Entonces, lo que se hace ahora es que hoy día, mientras no se reutilice las aguas servidas, esas aguas van a los ríos. Hoy día, por eso te decía que el 5% se reusa, pero el resto de las aguas vuelve al afluente. Al efluente en este caso. Espero haberte contestado la pregunta. Gabriel, tengo aquí una pregunta de Hernán Arismendi. A su consideración, ¿quién es mejor administrador del recurso agua? ¿El Estado o la empresa privada? Mira, esa pregunta, yo voy a ser muy franco con ustedes. En Chile hay dos tipos de privatizaciones. Uno que es que se vendió la empresa. Esa se hizo en la década a finales del 90, cuando habíamos vuelto a la democracia, llevábamos como unos 5 o 6 años de democracia y el gobierno de Eduardo Frei decidió privatizar el agua y la privatizaron vendiendo la empresa. Mi posición era de oposición a ese tipo de entrega del agua al privado. Sin embargo, a fines del año de la década del 90, a comienzos de la década del 2000, de este nuevo siglo, el presidente Lago nombró un equipo para ver la posibilidad de hacer incorporación de privados, pero no traspasar a los privados la propiedad de las aguas y de las empresas. En ese momento yo me incorporé a trabajar en eso, y quiero decirte que hoy día tengo una opinión muy clara, que me gusta que el privado sea quien opere y administre, pero tienes que tener un Estado sólido técnicamente, con espalda política, porque aquí tú pasas multa y todo el mundo te va a presionar. Aquí en Chile ya pasamos etapa y tienes que tener alguna institucionalidad pública que sea sumamente sólida y fuerte. Personalmente creo que los privados
son más eficientes que el Estado. Y la razón es porque lamentablemente en el Estado la incorporación del tema político, de la renovación de los ejecutivos, fíjate que el promedio de los ejecutivos aquí, de los directores de las empresas, el promedio son 9 años. Sin embargo, cuando se estaba en el sector del Estado eran 1,5. Es decir, no había continuidad, tampoco hay incentivos adecuados, digamos. No están los incentivos bien puestos. Aquí el privado, si no cumple con lo que le dice el Estado, aquí tenéis multas de varios millones de dólares, incluso con perder la concesión, digamos. Simplemente te la quitan. Como son empresas internacionales, cuando te pasan multas, les afecta a las licitaciones internacionales que tiene el Grupo Akbar. O sea, si nosotros le pasamos una multa en Chile o le quitamos una concesión en Chile, el Grupo Akbar, en las licitaciones que hace con otros países, en los antecedentes, eso lo perjudica. Entonces, ellos están extremadamente preocupados de cumplir con la norma, digamos, ¿eh? De manera de que yo creo que los privados... Mira, yo creo que el problema no es o el Estado o los privados. Definitivamente tenemos que caminar juntos. Hoy día yo no creo que sea el Estado tenga que hacerlo todo o los privados todo. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a ir cerrando. El profesor Jorge Rodríguez te tiene una pregunta aquí del equipo nuestro. Buenos días, doctor Caldes. Yo quisiera reiterar lo dicho por el profesor Bandes en el sentido de la excelencia de su disertación. Fíjense lo siguiente, usted comenzó su exposición hablando de que Chile atravesaba un periodo de estrés hídrico de alrededor de 11 años, ¿no? También mencionó que la zona norte del país era una zona donde, digamos, era persistente la escasez de agua. A mí me llama muchísimo la atención que el reutilizamiento, como usted lo define, de las aguas residuales apenas alcanza el 5%. Y sobre todo, como usted mismo lo mencionó, las empresas eléctricas, también por supuesto la agricultura y quizás la minería utilizan grandes volúmenes de agua. ¿A qué se debe eso? Mira, hay dos factores que son determinantes. Uno es que si tú colocas en el norte, sacas quiénes son los grandes consumidores de agua, el consumo humano es un 6% del total de la fuente. Los más grandes son la minería y la agricultura de secano, ¿no? Pero el consumo humano es solo un 6%. En consecuencia, la oferta del reuso de agua servida para resolver el problema hídrico es bastante limitada, ¿eh? Porque es solo un 6% el que podemos reusar, ¿eh? Y acuérdate tú que el 6% es lo que entra como agua potable, pero lo que sale como agua servida generalmente es un 20% menos. O sea, por cada 10 metros cúbicos que entran a una casa, al alcantarillado se van 8. ¿Eh? Entonces, por una parte es eso. Por otra parte, cuando empezó el tema de la sequía, a las empresas mineras se les empezó a exigir que abandonaran las fuentes de agua dulce y sean ellos los que empiecen a hacer plantas desaladoras para utilizarlas en sus faenas y dejaran el agua dulce que ellos usaban, la dejaran disponible para el consumo humano y para la agricultura. Hoy día en cada una de las regiones del norte de Chile hay 2 o 3 plantas desaladoras de 3.000 o 4.500 metros cúbicos por segundo, de manera de que hoy día la minería prácticamente ha abandonado las aguas dulces por presiones políticas, han tenido que empezar a construir sus plantas desaladoras. A pesar de eso, seguimos siendo un país con un cobre competitivo, digamos, que era nuestro principal temor, porque las minas están sobre los 3.000, 4.000 metros, entonces subir las aguas de una planta desaladora, 3.000 metros, la verdad es que el consumo de energía es bastante importante y afectaba el valor del precio del cobre. De manera de que de alguna manera se suplió esa agua y se destinó al consumo humano y la agricultura. Como esas aguas son de fuente, aquí
el agua no se paga. El agricultor no paga por el agua que usa. ¿Ah? Ni tampoco las empresas sanitarias no pagan por el agua que captan de la fuente. Sin embargo, el agua que tú reusas, sí la tienes que pagar. Porque alguien tiene que pagar esos costos. Nosotros no se lo vamos a trasladar a la comunidad no tiene por qué hacerse cargo de eso, digamos. O es el Estado, o es el privado que va a hacer un negocio. Pero a la comunidad no le vamos a trasladar esos costos. Entonces, no ha penetrado dentro del mercado porque hoy día es más barato seguir sacando de la fuente o hacer el negocio en otra región que estar pagando por el agua reusada. Aun cuando la empresa de Copiapó, el 100% de sus aguas tratadas se la lleva una empresa minera, que en el norte es la única parte donde se vende, ese 5% está en el norte. Como te decía al comienzo, en el sur, el agua, tenemos agua de sobra en el sur, entonces no es necesario allá. Sin embargo, en el norte, donde está la escasez, es donde se hace. Pero el tema, en resumen, es un tema de mercado por el precio. Mientras el agua sea más barata, el mercado se va a ir siempre al agua más barata. Y el reutilizamiento del agua tiene un costo y es caro. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a la última pregunta. La hace una seguidora virtual de nombre María Fernanda Méndez, Flores Méndez, quien dice o pregunta: ¿el plan 2007-2022 está preparado en su totalidad para abarcar las soluciones necesarias en caso de un desastre natural como lo ocurrido en el 2010? Esa es la pregunta. Mira, los efectos del cambio climático son distintos a los de los terremotos, ¿no? El terremoto, todas las construcciones sanitarias están basadas en la ley de urbanización, la 34-33, que es terremotos soportables hasta un 8,5 grados, ¿no? De manera que en los terremotos que hemos tenido, nuestras fuentes de agua, no tenemos problema nosotros en producir agua. En los terremotos grandes no hemos tenido problema. Lo que tenemos problema es la distribución, porque las redes, efectivamente, hay algunas que son de fierro fundido, porque algunas son muy antiguas, otras que son en PVC hace muchos años, que también se van cristalizando de acuerdo a la temperatura y se rompen. Hoy día estamos en el HNDB, que es una más flexible, que son muy buenas para suelos con este tipo, de manera que y lo otro son el cambio climático. Para el cambio climático no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con el cambio climático no es un problema de infraestructura, sino que es de calidad de agua. Y nuestros modelos productivos no estaban preparados para tener esa cantidad de turbiedad. De manera que las inversiones preferentemente es asegurar la fuente en calidad de agua, en cantidad de agua y en continuidad del agua. Esa es nuestro principal, la inversión que de ese plan está encaminado hacia eso. Eso en el sector sanitario. Pero en el sector hídrico, que es para el resto de la comunidad, fundamentalmente la agricultura, está por eficientar el uso del agua. La mayor pérdida que tenemos nosotros en Chile en agua de la agricultura es en el traslado, en los canales, ¿no? Los canales, aquí hay toda una discusión, yo no soy experto en esa parte, pero algunos dicen que si lo entubamos el agua no hay infiltración, y si no hay infiltración perjudicamos las napas o las aguas subterráneas. Pero la agricultura fundamentalmente desarrolla su actividad con aguas superficiales, de manera que ellos están por entubar el agua, y con eso de alguna manera solucionan el problema. Y lo otro es que definitivamente tenemos que llegar al regadío por goteo. Hoy día la agricultura en Chile tiene un 30% de regadío por goteo. La agricultura aquí es de una eficiencia enorme, ¿no? En relación al consumo que se tiene, es absolutamente desproporcionado, ¿no?
y las inversiones se están haciendo en base a pasarle a los agricultores, enseñarle y subsidiarle la instalación de los regadíos por goteo, ¿no? De manera de que el consumo de agua en la agricultura, que consume el 75% del agua, del total del agua que se consume en Chile, el 75% lo hace la agricultura, sea a través de una transferencia tecnológica con el tema del regadío por goteo. De manera que esa es la línea que tiene del recurso hídrico en el mundo de la agricultura. Gracias, Gabriel. El doctor Juan Carlos Rivero termina y cerramos. Excelente exposición, doctor Gabriel. Igualmente. Una pregunta, usted habló de que habían logrado disminuir, o sea, se había racionalizado el consumo de 22.3 metros cúbicos persona año, creo, sí, hace 18 metros cúbicos, que la meta eran 17 en este sentido. Yo quería preguntarle las razones de ese cambio y cómo se lo proponen hacer. Es decir, sobre la base del incremento de las tarifas, sobre la base de la educación ambiental para mejorar la cultura del agua. O sea, ¿cuáles son los factores que más han influenciado esa racionalización en el uso del agua? Mira, como nosotros en los últimos 10 años, a ver, el año 2000, cuando empezamos a privatizar el tema del agua, el objetivo era, nos costaba 5.500 millones de dólares invertir para tratar todas las aguas servidas en Chile, ¿no? El Estado no tenía esa plata, entonces lo que hizo, que los privados coloquen esos recursos. En esa época, en la boleta que le llegaba a los clientes, no se cobraba el tratamiento del agua porque no existía. Entonces, cuando se empezó a construir las plantas de tratamiento, el cliente no vio un cambio en su vida cotidiana, porque el tratamiento tiene que ver con algo que sea fuera de la vivienda. Por lo tanto, el concepto que se transmitió es que el beneficiado era la ciudad. Distinto es tener Viña del Mar con todas las aguas tratadas que Viña del Mar, donde el agua de consumo humano va a nadar a la playa, digamos. Entonces, en la medida que las plantas se iban incorporando a la operación, se iba subiendo la tarifa. Y en la medida que se subía la tarifa, la gente cuidaba más el agua. Entonces, hay un efecto que tiene que ver la tarifa, que es el más importante. Si para mí algo es gratis, la verdad es que yo no lo cuido. Fíjate que teníamos el problema en Magallanes, en la ciudad más austral del mundo, en Punta Arenas, que el agua se congelaba. ¿Sabes lo que hacía la gente para que no se le congele el agua? La dejaba corriendo toda la noche. Total, no se la cobraban. Entonces el desperdicio era tremendo, ¿eh? Lo que tuvimos que hacer fue, porque donde estaba el medidor, ahí se congelaba. Bueno, pescamos todos los medidores y los enterramos para que no se congelaban, pero le cobramos el agua. Verás tú cómo bajó el consumo. Y en vez de construir 2 plantas, construimos una. Así de violento fue el ahorro en la inversión que tuvimos. Entonces, nos ha ayudado mucho la tarifa, pero también nos ha ayudado mucho la conciencia de la escasez hídrica que tiene el país. Eso sí que nos ha ayudado también. De manera que es una combinación entre el precio y la educación en relación a la sequía o la escasez hídrica. Muchas gracias, Gabriel. Te expresamos en nombre del CIGIR, del CIDIA, la Universidad de los Andes, nuestro sincero agradecimiento por esta fabulosa presentación. Seguramente en los días posteriores vamos a estar mandándonos mensajes tú y yo para cualquier otro detalle y seguimos en comunicación. Y gracias por tu gran esfuerzo y dedicación para colaborar y apoyarnos en este excelente estudio. Oye, Tomás, yo créeme que se lo digo de corazón, agradecido estoy que me den esta oportunidad. Creo que lo que nos queda en América Latina es resolver el tema del agua, y a veces uno quisiera ir más rápido, pero bueno, no siempre se puede. Pero lo que sí también quiero decirles es que estoy a disposición. Yo te voy a mandar a ti la presentación que acabo de hacer, Tomás, de manera que tú se las puedas hacer llegar
a quienes estimes conveniente, y allí van mis coordenadas y quedo a disposición de cualquiera de ustedes que quiera conversar, intercambiar información, y yo encantado de colaborar tanto con el centro tuyo como los centros que puedan tener ustedes alguna alianza en el tema. Cuenten conmigo en lo que sea necesario, así que muchas gracias, Tomás, y encantado, seguimos en contacto. Un gran abrazo y nuevamente gracias. Gracias. Ok, adiós, Tomás, un abrazo. Sí, pero bueno.